Hola, nosotros somos Paola Guerrero y Paulina Quintero y les hablaremos sobre la construcción de un instrumento de medición. El procedimiento general para construir y aplicar los instrumentos de medición es muy semejante para todos los diversos tipos que existen. Fase 1. Redefiniciones fundamentales. Se reevalúan las variables de la investigación, el lugar donde se recabarán los datos, el propósito de la recolección, quiénes y cuándo van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se obtendrán. Fase 2. Revisión enfocada en la literatura. Mediante la revisión de la literatura se encuentran instrumentos de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés para ayudar a identificar qué herramientas son de utilidad. Fase 3. Identificación de los dominios de la variable a medir y sus indicadores. Identifica los componentes, dimensiones y factores que se integran a la variable. Fase 4. Toma de decisiones clave. Se toman 3 decisiones clave. 1. Utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o crear uno nuevo. 2. Al tratarse de uno nuevo, decidir de qué tipo y cuál será su formato. 3. Determinar el contexto de la administración. Fase 5. Construcción de instrumento. Se desarrollan todos los ítems reactivos de indicadores y categorías del instrumento determinando niveles de medición. Fase 6. Prueba piloto. Se administra al instrumento una pequeña muestra de casos para probar su pertenencia y eficacia. Se calcula la confiabilidad y validez iniciales del instrumento. Fase 7. Elaboración de la versión final del instrumento y su procedimiento de aplicación e interpretación. Se revisa el instrumento de medición y su forma de administración para implementar cambios necesarios y construir la versión definitiva. Fase 8. Entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. Se capacita a las personas que aplicarán y codificarán respuestas o valores del instrumento. Fase 9. Obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. Se consiguen los permisos necesarios para poder aplicarlo. Fase 10. Administración del instrumento a los participantes. Y por último, fase 11. Preparación de los datos para el análisis, donde se codifican, limpian y se insertan en base de datos. Algunos otros tipos de instrumentos de medición. Construcción de registro de observación. La observación es uno de los primeros métodos utilizados para la recogida de datos. Se centra en una observación científica y no superficial. Es importante que sea más objetiva posible, por ello será relevante determinar la unidad de análisis con una definición útil para poder aplicar en el estudio. Este método de recogida de datos consiste en un registro sistemático válido y confiable de comportamiento y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. Cuestionarios. El cuestionario consiste en el conjunto de preguntas respecto de una o más variables que se pretenden medir. Puedes encontrar 2 tipos de preguntas, cerradas y abiertas. Las cerradas son aquellas que contienen opciones de respuestas delimitadas y las abiertas no delimitan las alternativas de respuestas. Los cuestionarios pueden ser autoadministrados, por entrevista personal o por entrevista telefónica. Escalas Likert. El escalamiento de Likert es un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir las reacciones del sujeto en 3, 5 o 7 categorías. A cada punto se le asigna un valor numérico. Así, el participante obtiene una puntuación respecto a la afirmación y al final de puntuación total, sumando las obtenidas en relación con todas las afirmaciones. Las afirmaciones se califican el objetivo de la actitud que se está midiendo. Los ítems pueden ser preguntas al lugar de afirmaciones, la escala de preguntas y método de completar las frases. Conclusiones. Este tema nos pareció de suma importancia, ya que elaborar instrumentos no es tarea fácil. Nos parece interesante los pasos a seguir para la construcción de los instrumentos, y es muy cierto que aunque sean diferentes tipos de instrumentos, los pasos son muy semejantes para la construcción de cualquier instrumento. Sin duda, esta actividad nos ayudó a tener mejor entendimiento sobre cómo construiremos nuestro instrumento y todo lo que tenemos que considerar.